Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Gregory, estudiante de Derecho cursante del quinto semestre de la Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho. Es para mí un privilegio dirigirme a ustedes en esta oportunidad para hablarles un poco acerca de lo que es los órganos administrativos del trabajo y el derecho de la estabilidad y la inamovilidad laboral, que a continuación estaremos conociendo. En cuanto al tema a desarrollar, es importante destacar algunos conceptos básicos como el de estabilidad laboral, el de inamovilidad laboral y el tema precisamente el de los órganos administrativos del trabajo, como qué son cada uno de ellos, las funciones, las finalidades, el objeto, las diferencias, las semejanzas y la clasificación extensa que estos puedan desarrollar, así como los personajes que intervienen en los mismos. A continuación veremos un poco de esto. Primero que nada, ¿qué es la estabilidad laboral? La estabilidad laboral es una protección de carácter general y permanente. Esta protección solo la gozan los trabajadores permanentes que no sean de dirección y que tengan más de un mes al servicio del patrón. Estos no pueden ser despedidos sin causa justa, y estas causas justas las establece el artículo 79 de la LOT y el artículo 38 del reglamento de la LOT. Otros trabajadores que gozan de este derecho son los trabajadores contratados por un tiempo determinado o para una obra determinada. Es importante destacar que ellos solo gozan de este beneficio mientras no haya vencido el término o concluido la totalidad o parte de la obra que constituye su obligación. Por otro lado, la inamovilidad laboral está consagrada en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Y los trabajadores amparados por esta ley no pueden sufrir traslado, desmejora en las condiciones laborales ni despidos de forma injustificada. Es importante resaltar que la justificación de despido la determinará la Inspectoría del Trabajo. Existe una extensa clasificación de los trabajadores especialmente protegidos por la inamovilidad laboral. Algunos de ellos son los trabajadores en estado de gravidez, embarazo y hasta 2 años después del parto. Esto consagrado en el artículo 335 y 420 de la LOT. También se encuentran los trabajadores durante los 2 años siguientes a la colocación familiar de un niño o niña menor de 3 años. Esto en caso de adopción, según el artículo 335 de la LOT. También se encuentran los trabajadores durante el embarazo de su pareja hasta 2 años después del parto, artículo 335 y 420 de la LOT. En esta clasificación también se encuentra el padre los 2 años siguientes a la colocación familiar, el trabajador que es padre, según el artículo 339 y 420 de la LOT. Esto es en cuanto a adopción también. También se encuentra el trabajador que tenga hijo con discapacidad, el cual no se pueda valer por sí mismo, según el artículo 347 de la LOT. Y otro consagrado sería el trabajador que es reintegrado por discapacidad total temporal por un periodo de 1 año contado desde el reingreso de ese trabajador, según el artículo número 100 de la LOPSIMAT. Importante resaltar la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6520, surgido la fecha 23 de marzo del 2020, que fue publicada el decreto número 4167, mediante el cual se ratifica la inamovilidad laboral a favor de los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado regidos por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, hasta el 31 de diciembre del 2020. Este fue un decreto que surgió para proteger lo que es al trabajador. Es de resaltar que tanto en el caso de la estabilidad laboral como en el caso de la inamovilidad laboral, para despedir a un trabajador se debe comprobar que este trabajador cometió una falta justificada. También que en ambos casos, se protegen los intereses y los derechos de los trabajadores. Y también en ambos casos se puede producir una mediación en cuanto al despido o desmejoro de la calidad del trabajador. ¿Para qué? Para no llegar a un extremo legal.
En cuanto a los órganos administrativos del trabajo, tenemos que son instituciones establecidas para garantizar los derechos de los trabajadores de acuerdo a la ley y lo que éste establece. También estos son garantes, ¿no?, de las condiciones laborales favorables que debe tener un trabajador, de los beneficios que son irrenunciables de este y cada uno de los derechos que el trabajador tiene y que debe hacer valer por medio de estas instituciones. Entre estos órganos o instituciones administrativos del trabajo tenemos el INCRET o INCRET, que es una institución comprometida al desarrollo, promoción y ejecución de políticas para la recreación y calidad de la vida de los trabajadores y sus familiares. Ella se encarga de colaborar con el Ministerio Público en todo lo referente al aprovechamiento del tiempo libre de los trabajadores y sus vacaciones anuales, de modo que los trabajadores puedan gozar ese tiempo de descanso satisfactoriamente y volver repotenciados con una capacidad mental y física totalmente renovada a volver a sus actividades laborales. Tenemos también lo que es la Inspectoría del Trabajo, que se encarga de tramitar procedimientos laborales por vías administrativas, tales como reclamos, conflictos colectivos, reunión normativa laborales, sanciones, solvencia laboral, cálculo de prestaciones sociales. Estas son algunas de las funciones que tiene la Inspectoría del Trabajo. También tenemos el IMSACEL, que es una institución comprometida a garantizar la atención de la salud y seguridad laboral. Esta garantiza el cumplimiento de las normativas legales en las instituciones laborales para garantizar las óptimas condiciones de trabajo, aprovechar la regla de mantenimiento interna, evaluar las condiciones de trabajo, etc. Y finalmente tenemos el IBSS o Instituto Venezolano de Seguro Social, que permite brindar y proteger la seguridad social de los beneficiarios, los trabajadores beneficiarios. Y este se encarga de fiscalizar, supervisar y controlar los recursos de los regímenes prestacionales que integran el sistema de seguridad social. En conclusión, tenemos una serie de órganos administrativos del trabajo que ellos se encargan, son garantes de los derechos de los trabajadores, se encarga de garantizar, de proteger y de sustentar los derechos de los trabajadores. Y es importante también resaltar en cuanto a la inamovilidad y la estabilidad laboral. Hoy en día lo hemos visto con esta situación pandemia que estamos viviendo. De manera que este decreto número 4167 es para eso, para proteger ese derecho de los trabajadores, el derecho a laboral. Y es importante, se protege por medio de la inamovilidad laboral. Es un derecho que los trabajadores tienen. Es importante también resaltar qué trabajadores poseen estos derechos. No todos los trabajadores poseen los derechos de estabilidad o los derechos de inamovilidad. Hay trabajadores que pueden poseer ambos, hay trabajadores que pueden poseer uno y hay trabajadores que no poseen ninguno de estos dos antes mencionados. Las fuentes bibliográficas para realizar esta investigación, este pequeño trabajo investigativo, fueron Blogspot, Skillshare, monografías y también Wikipedia. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer poder ser de utilidad para llevar esta información hasta ustedes. Espero poder comunicarles en otra oportunidad. Muchísimas gracias.